Olá a todos, que tal? É um gosto, é um prazer. Estamos acá uma vez mais com LVRcast. Hoje temos acá Pastor Luiz, como está? Muy bien, Pastor Hugo. E temos a Cristian, como está Cristian? Muy bien, gracias a Dios. Você é obreiro em que igreja? En Pacoima. Nos vai contar um pouco de sua experiência no grupo, de seu testemunho, está bem? Sí, sí. E vamos falar hoje sobre esse tema, barreiras al evangelizar e para evangelizar, como reconhecê-las e superá-las. E Pastor Luiz, em sua opinião, por exemplo, quais barreiras em sua experiência você encontrou quando você queria evangelizar ou como membro da igreja? Quais barreiras havia? Una de las barreras, Pastor, era de que yo todavía no estaba liberado, ¿no? Obviamente todavía tenía dificultades al hablar, no tenía confianza de lo que yo hablaba, ¿no? Yo iba a evangelizar, mas no conocía al Dios de la cual yo estaba evangelizando, estaba hablando para las personas. Yo no tenía esa seguridad, esa certeza. Mas cuando Dios obró en mi vida, ya tuve un encuentro verdadero con Dios. Allí llegó el testimonio y allí yo podía hablar de lo que yo tenía dentro. Y allí fue como yo vencí esa barrera, Pastor. Entendi. E em seu caso, Cristian, que barreira você tinha, por exemplo? Bueno, Pastor, mi problema era cómo hablar a las personas que Dios transformaba. Yo no tenía las palabras correctas. Entonces ese era mi problema cuando salía a evangelizar. Uno, porque en primer lugar, pues no, como dice el Pastor Luis, no estaba liberado. Pero salía, había ese deseo de salir a hablar con las personas, pero no me daban las palabras, no tenía las palabras correctas. ¿Cómo decir de que Dios transformaba? Porque aún mi vida no estaba transformada. Isso é importante porque, por exemplo, é uma barreira que há em muitas pessoas que dizem assim, caramba, eu quero evangelizar, quero ser usado por Deus, pero é um conflito, não como falávamos acá, um conflito interno, que eu não penso assim, eu vou evangelizar, pero minha vida aún não está transformada. Bueno, há áreas que foram transformadas, pero todavia áreas que não haviam sido. Porque eu penso que quando você chegou à igreja, você teve uma experiência com o poder de Deus, não é certo? Correcto. Por exemplo, como era sua vida antes de chegar à igreja? Bueno, antes de llegar a la iglesia, mi vida era totalmente destruida porque tenía problemas de alcoholismo, problemas de drogas y era un problema vacío dentro de mí porque yo tenía que tomar todos los días, yo tenía que usar cocaína, marihuana, y a veces cuando no tenía para comprar lo que era la cocaína, marihuana, tenía que usar pegamento. Uau, pero uma pergunta, que foi que lhe levou a los vícios? Bueno, lo que me llevó a los vicios fue un problema desde niño, una violación, no una violación, varias veces por propia familia. Eso me llenó adentro de mí de odio, de rencor. Um familiar. Sí, un familiar. Eso me hizo llenarme de tanto odio adentro de mí. Entonces yo quería saciar ese vacío que estaba dentro de mí porque yo tenía odio hacia esa persona. Sí, correcto, por ese familiar. Y no solamente por ese familiar, sino por muchos más. Entonces eso me orilló. A los 10 años empecé a tomar. Ahí empecé con compañeros de la escuela ya mayores a fumar marihuana. Entonces eso me orilló mucho a salirme de la casa, porque yo me tuve que escapar de la casa, porque yo me sentía amado supuestamente con mis amigos, porque yo me sentía mejor con ellos. ¿Usted salió de su casa a qué edad? A los 10 años me salí. ¿Y se fue para dónde? Me salí a la calle. ¿Fue vivir en la calle? Sí, salí a la calle, de ahí me quedaba con unos amigos a escondidas en los cuartos de ellos. Y así a los 11 años volví a regresar a la casa, pero pensaba que mi familia me iba a recibir tal vez con amor, pero no, fue lo contrario, fue peor todavía, mucho más. Entonces hubo una familia que solo se enfocó en mí, en maltratarme, humillarme, en golpearme. Entonces, para mí me dificultaba aprender.
a leer, porque al momento que uno está con la persona, quiere uno aprender a leer, pero sabes que toda la persona o sea, a mí me daba mucho nervio, me daba miedo. Ahí había momentos que yo me desmayaba, porque el tanto miedo que yo tenía dentro de mí, que los golpes que me daba. Entonces esos me llené de tanto odio adentro de mí que yo quería matar a mi familia. E usted, isso passou acá mesmo em Estados Unidos ou em outro país? No, señor, fue en México. Em México. En México, entonces. E quando você foi crescendo com isto, não? Que lhe levou você a vir para cá, para os Estados Unidos? Porque sufría mucho y no podía, no lograba dejar de tomar. Incluso me llevaron a otras iglesias, no lograba dejar de tomar. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, dije, para mí es un lugar diferente. Yo miré Estados Unidos maravilloso, dije, esto va a salir, ¿no? Es un cambio diferente, no más maltratos, pero no cambió nada, porque al contrario, me fui a trabajar, pero encontré los vicios en el trabajo. Entonces, volví a estar lo mismo al alcoholismo, a la droga. Entonces, yo ya no trabajaba. Dejé de trabajar por estar en el vicio. Entonces, me orillé a los vicios aquí también, y aquí fue también mi vida un desorden también. E você chegou a ver, estando acá, porque você sabe, acá, se a pessoa não trabalha, ela não pode viver, não tem os billes, as contas. O que passou com tudo isso? Bueno, señor, como yo tenía el vicio de la droga y el alcoholismo, yo vivía con unos familiares. Entonces, al no tener cómo pagar la renta, me tuvieron que echar de la casa. Fue a la calle. Tuve que ir a la calle. Entonces, me fui a vivir por un año así en los parques. Entonces, no tenía a dónde irme porque me dominaba mucho el vicio. Entonces, yo tomaba, a veces recogía la comida que estaba dentro del tambo de la basura. A tal punto llegó usted. Sí, señor. Entonces, era algo muy humillante para mí porque pues, yo decía, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en esta situación? Pero intentaba, yo decía, ¿cómo yo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar de fumar? ¿Cómo voy a dejar de drogar? Quiero dejarme de drogar, yo quiero. Pero yo siempre estuve con ese problema que era, tenía el vacío adentro de mí. Entonces, cualquier cosa, yo lloraba amargamente porque me sentía solo, me sentía abandonado, sentía que ni Dios me quería. Pero usted llegó a intentar, de alguna manera, quitarse la vida? Sí, señor. Sí. ¿Cómo? Bueno, una ocasión fue ahí mismo en el parque, me recuerdo, fue una mañana y dije, de aquí, yo tengo ya me voy a morir hoy, hasta aquí llegué, no más, no hay otra solución, no tengo solución, nadie me quiere, es mejor morir, acabar con mi vida. Entonces yo tomé la decisión de aventarme del puente. Entonces yo llegué a ese puente, incluso me subí en el barandal que está ahí, que tiene un tubo, entonces Sí. ya me subí hacia la orilla para aventarme y fue cuando yo levanté la mirada y vi un 6 que decía, pare de sufrir. Y en ese momento yo dije, yo quiero parar de sufrir. Entonces yo agarré y me bajé y caminé hacia la iglesia, mas había algo que no me dejaba entrar en el portón. Uh-huh. Y yo volvía y regresaba hasta que logré entrar. ¿Cuánto tiempo tardó eso? Eso fue como, bueno, ese mismo día tardé como unos 20 minutos de tratar de entrar, pero había algo como que no me dejaba entrar hasta que yo llegué y entré. Incluso me recibieron muy bien, me recuerdo del obrero todavía, y era un miércoles y estaban dando la rosa. Entonces yo llegué, entré, me recibió con bien, hasta me abrazó el obrero, yo recuerdo, me abrazó y yo, en ese momento, cuando yo sentí ese abrazo, yo me solté ahí a llorar, que no paraba de llorar, porque yo sentí ese cariño, Uh-huh. ese amor verdadero. Entonces, ¿cuánto tiempo sin sentir un abrazo verdadero? Entonces, yo ahí llegué, escuché la prédica, el pastor dijo, cierre sus ojos, dice, mire, recuerdo que la palabra decía, si usted tiene algo adentro de usted, hable con Dios,
pero yo decía, pero ¿dónde está Dios? Y lo que yo pasé, pero yo escuchaba solamente, hable con Dios, dígale a Dios, Dios, yo estoy pasando esta situación, si usted tiene aún un odio, dígale a Dios que le quite ese odio. Y yo me imagino que en el momento en el cual usted estaba hablando, desahogándose, usted decía, no, si existe Dios, ¿por qué dejó que pase esta violación? ¿Por qué dejó que yo sea humillado? ¿Qué es lo que pasaba en la mente? ¿Cómo fue su diálogo con Dios en ese momento? Sí, incluso yo doblé rodillas, me recuerdo en la butaca, yo dije, Dios, pero si tú existes, si este hombre, decía yo, si este hombre está diciendo que hay un Dios que existe, ¿por qué dejaste que yo pasara esta violación? ¿Por qué dejaste que yo pasara tanta humillación? Mas le decía, si tú existes, quita lo que está aquí adentro de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue la respuesta correcta, porque me acuerdo que el obrero me dijo, mire muchacho, venga, siga viniendo los miércoles, venga los domingos, bien principalmente los viernes, me dice, pero te voy a dar una palabra, me dijo. Y me recuerdo que me leyó Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y eso me quedó marcado, entonces yo cuando me fui a la calle, así nuevamente salí de la iglesia y yo recuerdo que me fui al parque y me senté así al lado del árbol y yo ahí clamé y yo dije, Señor, si tu siervo dice que yo clame a ti y tú vas a responder, entonces responde para mí. Yo quiero salir de esta situación. Yo ya me desahogué contigo, mas yo quiero perdonar a la persona que me violó. Porque yo no quiero venir a otra iglesia y salir igual. No, yo quiero un cambio verdadero. Entonces es donde yo vi el cambio, yo me desahogué. Ese día yo salí como en el aire, Ajá. Salí libre, salí liviano. Ese peso que yo sentía en ese momento desapareció. ¿Y cuánto tiempo tardó en usted perdonar de verdad, en usted dejar los vicios y que tuvo su experiencia con Dios y que comenzó a evangelizar? ¿Cuánto tiempo tardó? Mire, señor, en ese tiempo yo fue un mes que liberé el perdón, incluso dejé de tomar, de drogarme, pero aún todavía me llamaba mucho el mundo. Entonces yo ya no tomaba y ya no fumaba, pero salía a los bailes. Y eso me decía de que, como que yo decía, ¿por qué estoy haciendo eso si yo sentía algo diferente? ¿Por qué tengo que volver aquí? Entonces, eso me llevó como 4 meses a liberarme totalmente, pero más vi el cambio en mi vida. Porque yo dejé de fumar, de ir a los bailes. Mi liberación también fue rápido. No tenía más deseos. Ya no tenía deseo de tomar, ya no quería nada del mundo, más me enfoqué en buscar de Dios. ¿Y el odio ya había perdonado? Yo ya había perdonado. Ok, entonces, o que yo entendi? Entendemos nosotros. Deus começou uma obra em sua vida. Já havia havido muitos cambios, Sí, não é certo? Cierto. E você, depois de 4 meses, começou a evangelizar. Correcto, sí. Como você dizia, era o princípio, você não sabia como. E Deus foi guiando a você. Mas havia esse conflito. Por que eu quero fazer hincapié nisto? Porque há muitas pessoas que nos estão vendo agora e que têm este conflito. Que eles pensam assim, bueno, eu quero ganhar almas. Eu quero falar de Deus. Eu he visto Deus em minha vida. Pero o mal também trabalha. E o mal coloca aquele pensamento, pero todavia não cambiou isto, todavia não cambiou aquello, todavia tem esse problema. Isso a usted le pasaba. Sí, porque incluso el obrero cuidó mucho de mí, él cuidaba mucho de mí, él siempre me llamaba, siempre me mandaba un texto y me decía, Cristian, salgamos a evangelizar. Yo decía, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo. Entonces me daba miedo, cuando yo tenía a la persona para hablar, me daba miedo, me daba pena de qué palabra voy a usar, cómo le voy a hacer, qué le voy a decir. Pero el obrero fue cuidando de mí y me dijo, mira, habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla lo que Dios ha hecho en tu vida y deja que Dios vaya poniendo las palabras correctas. Entonces, Él siempre me cuidó. Entonces, ya ahí cuando yo vi el cambio en mi vida, yo salí a evangelizar,
fui ya hablando a las personas, fui perdiendo el miedo en hablar. Entonces ahí ya me motivé más, tuve más fuerzas, cómo hablar para la persona. Me decía siempre el obrero: Cristian, siempre cuando salgas a evangelizar, siempre pídele a Dios, dile: Señor, dame las palabras correctas, que no sea yo que quiera hablar, que seas tú que me dé las palabras. En ese entonces, su vida todavía no había sido transformada completamente, ¿no? No, correcto. ¿Había qué tipo de luchas usted pasaba en aquel entonces, por ejemplo? Porque decía, ahora yo vengo a la iglesia, más mi familia se enteró que yo venía a la iglesia, porque ellos eran católicos. Entonces yo me decía, o a veces me llamaban: Cristian, ¿por qué vas a esa iglesia? Pero le digo: yo aquí ya he visto un cambio en mi vida, le digo. Más, decían, siempre me decían que yo estaba perdiendo mi tiempo ahí. Entonces ya tenía ese miedo de llegar con mi familia y hablarle de que había un Dios que cambiaba, que transformaba. Porque siempre me decían: ahí viene el padre de sufrir, ahí viene. Y entonces eso ya venían esos pensamientos, decían: ya ves, mira, tu familia te están señalando. Mira, tu familia, venían muchos conflictos en mi mente. ¿Y ellos se daban cuenta del cambio que había en su vida ya? Sí, señor, porque ellos ya sabían que yo ya no tomaba, yo ya no me drogaba. ¿Y qué decían a usted? Entonces, cuando yo llegaba, me decía: ¿y ya vienes de ahí, te pares de sufrir? Sí, le decía. Pero siempre me provocaban a que yo volviera a tomar, porque ya ellos me ponían la cerveza. O no quieres un trago nada más y no va a pasar nada. No creo que el pastor te vaya a decir algo. Entonces yo decía: no, gracias. Ya me daba la vuelta y me salía, para no caer en tentación. O sea que por más que usted enfrentó luchas, esas barreras no le impidieron de usted seguir adelante. No. Porque eso es importante. Usted sabe, Pastor Luis, que hay muchos, por ejemplo, como hablábamos al principio, hay dos tipos de barreras que uno enfrenta. Las externas, hay gente que nos mira ahora y que ella, a lo mejor aún no está en el grupo, es un miembro de la iglesia, y dice assim: no, yo no tengo mucho tiempo, trabajo mucho. Es una barrera. Otros que dicen, hasta ya están en el grupo, pero ya no están poniendo la fuerza que ponían antes. Lo mismo, excusa: mi trabajo, y mi familia, y mis hijos, y esto, y aquello. Entonces son barreras que uno va a enfrentar. Son inevitables. Por ejemplo, como hablábamos, cuántas personas que dicen assim: yo tengo paz, dejé los vicios, pero la familia aún no está transformada, mi economía aún no se transformó. Son barreras. Pero uno, cuando se enfoca no en lo que aún no aconteció, mas en lo que Dios hizo, uno puede enfrentar y vencer esas barreras, ¿no? Así es, pastor, como usted está explicando, ¿no? El enfoque tiene que estar en lo que Dios quiere hacer con nosotros, no en lo que Él todavía no ha hecho, porque Él está operando, ¿no? Obviamente, uno ya ha sufrido por años, como el obrero había sufrido por toda la niñez con esas traumas, ¿no? Era una lucha interna que él tenía, y obviamente Dios va a tomar moldeando, poco a poco, mientras Él se va soltando, Él va abriendo el corazón, Dios va moldeando, y es una lucha que en veces las personas son distraídas por estos problemas, que me falta esto en la familia, que me falta esto en el trabajo, y lamentablemente evita de que Dios obre en la vida de ellos. Entonces, por ejemplo, usted que nos acompaña y dice assim: pastor, tengo conflicto con el tema de mi familia. ¿La familia es importante? Por supuesto que es importante. El trabajo es importante, el trabajo, pero está escrito en la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. A veces la persona tiene esa barrera, como pasó con usted, la preocupación con la familia, pero nosotros aprendemos, é como passou com Jesus, uno tem que amar a sua família, por supuesto, pero amar por sobre todo a Deus, ao Senhor Jesucristo. Então, não é que você se apartou de sua família ou deixou de amar a sua família, você la ama, pero você entendeu que tem que amar sobre todo a Deus. Correcto.
Porque hay gente que pensa assim, não, agora vai ser um fanático, eu me desconecto de minha família, e não é assim que funciona. A fé que Deus nos dá, a revelação de sua palavra, a obra que Ele quer fazer, não é apenas com uno, é através de uno. E isso começa também com a família de uno, não? Essa é a obra. E Cristian, cuéntanos, o que passou com sua família? Qual foi a obra que Deus hizo con usted? Yo decía entonces, Señor, ellos van a ver tu grandeza en mí. No es para mi gloria, sino para tu gloria, Señor. Exactamente. No es para mi gloria, es para tu gloria, para glorificar tu nombre. Ellos tienen que ver mi cambio. Porque, pastor, cuando yo llegué no tenía nada, absolutamente nada. Porque ellos me decían, oh, ya vas a dar tu dinero a esa iglesia. Pero ¿cuál dinero si yo no tenía nada? Ajá. Si yo vivía en la calle. No tenía nada. Exactamente. Pero usted ve como el diablo trabaja, ¿no? Correcto, porque los usaba. Exacto. Entonces yo decía, no, Señor, ellos tienen que ver, no me importa cómo yo lo voy a hacer, mas ellos tienen que ver. ¿Y qué pasó? Dios fue transformando. Yo dije, Dios, usted me tiene que dar, no que me dé, no es una obligación, no, Dios, usted me tiene que cambiar, me tiene que transformar. Mas yo me tenía que entregar 100% a Él, no a la mitad, porque Él quería toda mi vida. Exacto. Es ahí donde yo tomé la decisión. Yo te entrego toda mi vida, Señor. Cambia mi vida porque ellos tienen que ver tu grandeza en mi vida. Entonces Dios fue obrando, yo fui liberándome hasta que yo recibí el Espíritu Santo. Eso es lo más maravilloso que he recibido, lo más hermoso, porque Dios me dio paz, me liberó, me dio mi propio negocio. Entonces, lo más grande que Dios me ha dado es el Espíritu Santo. Exacto, porque a obra que Deus hace é completa, não? Correto. Ele cambia de dentro hacia fora. Primeiro deu seu espírito e afuera. Por exemplo, hoje por hoje, sentimentalmente, como está você? Bien casado, gracias a Dios. Bem casado. Sí, sí. Sua vida econômica, como está? Muy bien, gracias a Dios. Ou seja, que cambiou. Correcto, Señor. O sea, no cambió, le dio su espíritu, obviamente que es lo principal, que es la bendición de las bendiciones, pero la obra de Dios es una obra grande. Así es. Es de adentro hacia afuera. Y hoy su familia ve y reconoce, ¿no? Sí, Señor, porque incluso ya cuando ellos ya me vieron cambiado, transformado, ellos me dijeron, tengo mi familia y ellos siempre me dicen, Cristian, ¿puedes orar por nosotros? O a veces me llaman por videollamada y me dicen, o estamos pasando una situación, ¿puedes orar por nosotros? Claro que sí. Yo lo hago con mucho amor. Claro. Hoy no hay más burla. No, Señor, al contrario. Como les digo, ellos me llaman para que yo ore por ellos. O que mi familia está enferma, me piden que yo ore por ellos. O que me mandan la foto de ellos para que yo ore en la iglesia por ellos. O sea, esa es la obra que Dios hace. Entonces, las barreras todos tenemos, enfrentamos. Obviamente que con el paso del tiempo son más barreras, porque uno va creciendo en su fe, obviamente. Pero essas barreiras que hemos hablado e muitas outras, pero entenda isso, uno tem que, como disse, ¿no? No tema de hoje, as barreiras, como enfrentá-las, como superá-las. De esta maneira, uno aplicando o que está escrito na palavra de Deus. Então, seja qual seja a barreira que você enfrente, seja em seu interior, os conflitos, ou externa, problemas, dificuldades, lutas que você enfrenta, entenda isso. Você tem que seguir firme, colocando toda a sua força, empenho. É como está escrito, eu hasta separei acá esse versículo, acá de 1 Coríntios, de capítulo 16, 1 Coríntios 16, versículo 9, nesta versão habla claro, a versão NVB. O apóstolo Pablo disse assim: aqui se me han abierto bastante las puertas para predicar. O sea, las puertas están abiertas para predicar, a pesar que muitos também estão em contra de mim. O sea, se o apóstolo Pablo tuvo barreiras, obstáculos, dificuldades, nós também enfrentaremos, pero Deus está com uno, por isso enfrente, não se deje vencer por las barreiras,
não se deixe vencer por los obstáculos. Aí entra o que tanto destacou Cristian como el pastor, de usted enfocar-se em ter sua experiência com Deus, porque quando uno tem o Espírito Santo, ele guia, ele é o guia que lhe vai dar a direção. Se você nos acompanha, é um membro da igreja e aún não está em el grupo de evangelização, entre no grupo de evangelização. Você vai aprender, através das ensinanças bíblicas, a como enfrentar essas barreiras e ser uma pessoa muito usada por el Espírito Santo.